De repente, el ambiente comenzó a volverse pesado, como si el aire alrededor se llenara de una energía extraña. Mi cabeza empezó a doler ligeramente y un sabor amargo se quedó en mi boca. ¿Estás bien?, preguntó Lorena, aunque su tono era neutral, como si ya supiera la respuesta. Lorena me observó desde la ventana del auto, sus ojos serios. Javier, no lo olvides. Todo lo que pase ahora es por una razón. Antes de que pudiera preguntarle qué quería decir con eso, arrancó el coche y desapareció en la noche. Cerré la puerta de casa y subí a mi habitación, sintiendo cada escalón como un desafío. Bienvenidos a un nuevo video. Gracias por acompañarme a todas y cada una de las entregas. Recuerda que es justo al caer la noche. Cambié de género. Mi nombre es Javier. Soy de Michoacán y tengo 20 años. A pesar de mi corta edad, he vivido lo suficiente como para saber que la vida puede dar giros inesperados. Crecí en un hogar estable, con mi madre siempre al pie del cañón y mi padre trabajando en Estados Unidos. Económicamente nunca me faltó nada, lo que me permitió estudiar hasta obtener un posgrado. Sin embargo, en lo sentimental, mi vida siempre había sido un completo desastre. Era conocido por ser el chico bromista, el amigo ideal, pero nunca el que las chicas veían como algo más. Hace un par de años tuve una novia, Lorena. Pensé que con ella las cosas serían diferentes, pero la relación se desmoronó. Desde entonces, mi vida amorosa fue un terreno árido. Aquella noche, mientras atendía el bar donde trabajaba, el destino decidió jugar una carta extraña. El bullicio habitual de risas y música llenaba el lugar. Estaba ocupado preparando cócteles, contando chistes y disfrutando de la atención que tanto me gustaba, cuando algo me hizo detenerme. Lorena estaba ahí. Hacía tiempo que no sabía de ella. Su cabello negro brillaba bajo las luces y sus ojos, fijos en mí, tenían algo que no pude identificar al principio. Caminó con decisión hasta la barra, ignorando a todos a su alrededor. «Tenemos que hablar», dijo con una seriedad que no esperaba. Sonreí, intentando romper la tensión. «¿Qué pasa, Lorena? ¿Extrañaste mis margaritas?» Ella no se inmutó. Se inclinó hacia mí, sus labios rozando mi oído. «Necesito que te cases conmigo». Mi risa murió antes de nacer. ¿Casarnos? ¿Después de tanto tiempo? ¿Estás embarazada?, pregunté, medio en broma. «No». Su respuesta fue fría, casi cortante. Sus ojos, llenos de determinación, parecían ocultar algo más. Durante el resto de la noche, su presencia me desconcertó.
accedí a hablar con ella después del turno, más por curiosidad que por otra cosa. Mientras tanto, me concentré en el trabajo, aunque no podía quitarme de la cabeza esa mirada suya. Cuando cerré el bar, ella seguía ahí, esperándome en una de las mesas. Lo que ocurrió después marcó el inicio de algo que nunca imaginé. Al cerrar el bar, caminé hacia donde Lorena me esperaba. El lugar estaba casi vacío y el silencio se quedó tras apagar la música. Hacía que su presencia se sintiera aún más intensa. Bueno, aquí estoy. Me senté frente a ella, intentando parecer relajado, aunque mi mente era un torbellino de preguntas. Lorena tenía las manos entrelazadas sobre la mesa, su postura tensa y los labios apretados. Parecía estar buscando las palabras correctas, algo muy poco común en ella, quien siempre había sido directa. Javier, empezó finalmente. Sé que esto puede parecer extraño, pero necesito que confíes en mí. Fruncí el ceño. ¿Confianza? Lo dices como si nos hubiéramos visto ayer. Hace años que no sé nada de ti. Y ahora apareces aquí pidiéndome algo tan grande como casarnos. Ella suspiró, mirando hacia el vaso vacío frente a ella. No es algo que quiera explicar ahora, pero tienes que saber que lo hago por una razón importante. ¿Qué razón? Insistí, cruzándome de brazos. Javier, hay cosas que no entenderías todavía, pero créeme, te necesito más de lo que imaginas. Algo en su tono me hizo estremecerme. Había una mezcla de urgencia y miedo que no reconocía en la Lorena que había conocido, así que decidí cambiar de estrategia. Está bien, digamos que acepto escucharte. ¿Por qué hoy? ¿Por qué ahora? Ella me miró fijamente, sus ojos oscuros cargados de una emoción que no pude descifrar. Porque no hay tiempo. No supe qué responder a eso. Antes de que pudiera decir algo, Lorena cambió el tema de manera abrupta. Dejemos esto por ahora. ¿Quieres tomar algo? Yo invito. Acepté, más por el deseo de mantener la conversación que por otra cosa. Pedí un café y ella lo mismo. Minutos después, una mesera dejó las tazas frente a nosotros. Lorena observó su taza, removiendo el líquido con una cucharita, mientras yo le daba un sorbo al mío. Estaba caliente, fuerte, como me gustaba. Pero algo no estaba bien. De repente, el ambiente comenzó a volverse pesado, como si el aire alrededor se llenara de una energía extraña. Mi cabeza empezó a doler ligeramente y un sabor amargo se quedó en mi boca. ¿Estás bien?, preguntó Lorena, aunque su tono era neutral, como si ya supiera la respuesta. Asentí lentamente, pero en mi interior sentía que algo se estaba torciendo, como si aquel café fuera más que una simple bebida. Ella se levantó de la mesa. Vamos, Javier, te llevo a casa. Ya es tarde.
No discutí. Mi mente estaba embotada y mi cuerpo comenzaba a sentirse pesado. Nunca imaginé que esa noche sería el comienzo de algo que cambiaría mi vida para siempre. El trayecto a casa fue un borrón. Recuerdo subir al auto de Lorena, escuchar la música suave que tenía de fondo y responder a sus preguntas mecánicamente. Mi mente estaba nublada, como si el cansancio hubiera caído sobre mí de un solo golpe. «Te ves pálido», dijo mientras tomaba una curva. La luz de los faros iluminaba el camino vacío. «Estoy bien, solo cansado». Mentí. Aunque algo dentro de mí sabía que no solo era agotamiento. Llegamos a casa en silencio. Mi madre ya estaba dormida y la luz del farol frente a la entrada proyectaba sombras alargadas en la fachada. Bajé del auto, tambaleándome un poco. «Gracias por el café», dije con una sonrisa débil. Lorena me observó desde la ventana del auto, sus ojos serios. «Javier, no lo olvides. Todo lo que pase ahora es por una razón». Antes de que pudiera preguntarle qué quería decir con eso, arrancó el coche y desapareció en la noche. Cerré la puerta de casa y subí a mi habitación, sintiendo cada escalón como un desafío. Apenas toqué la cama, el sueño me arrastró. Desperté sobresaltado en la madrugada. Había sudado tanto que mi camisa estaba pegada a la piel y mi respiración era entrecortada. Intenté recordar el sueño, pero todo lo que quedó fue una sensación extraña, una mezcla de miedo y atracción hacia algo que no entendía. Me levanté tambaleante, sintiendo el cuerpo pesado, como si me hubieran drenado la energía. Al mirarme al espejo del baño, noté algo que me dejó helado. Mis ojos parecían diferentes. No era solo el cansancio, había algo más, un brillo extraño que nunca había visto. Ese día lo atribuí a la falta de sueño, pero conforme las horas avanzaron, cosas más extrañas comenzaron a suceder. En el trabajo, las bromas que solía hacer no salían con la misma fluidez. Sentía una desconexión con mis compañeros, como si estuviera en otro lugar. Y lo más inquietante ocurrió cuando una cliente habitual, una chica a la que antes habría coqueteado sin dudar, me lanzó una sonrisa. Algo dentro de mí se apagó. Ya no me atraía. Al principio lo ignoré, pero con el paso de los días, la sensación se convirtió en una constante. Cualquier deseo o interés que antes sentía por las mujeres parecía haberse desvanecido como humo. Peor aún, mis pensamientos comenzaron a cambiar. La idea de verme con ropa femenina surgió por primera vez mientras caminaba por el centro, pasando frente a una boutique. Fue un impulso repentino, pero tan intenso que tuve que detenerme. ¿Qué diablos me está pasando?, murmuré para mí mismo. Mi salud también comenzó a deteriorarse.
Los episodios de mareo se hicieron más frecuentes y el primer ataque de epilepsia ocurrió una noche mientras lavaba los trastes. Terminé en el suelo, con mi madre gritando mi nombre y lágrimas en los ojos. En el fondo de mi mente, una pregunta ardía constantemente. ¿Qué me hizo Lorena esa noche? Sabía que tenía que enfrentarla. Lo que sea que estaba pasando con mi cuerpo y mi mente había comenzado después de aquel café. Y no podía ser coincidencia. Así que decidí buscarla. Tomé el teléfono con manos temblorosas y marqué el número de Lorena. El tono sonaba interminable y mi mente oscilaba entre la rabia y el miedo hasta que respondió. Javier, ¿qué pasa?, dijo con un tono casual, como si nada hubiera ocurrido. Necesitamos hablar ahora. Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. De acuerdo. Ven a mi casa. No esperé a que dijera más. Salí de casa con un nudo en el estómago, ignorando las preguntas de mi madre sobre a dónde iba a esas horas. La casa de Lorena estaba en las afueras del pueblo, una construcción antigua que siempre había tenido un aire misterioso. Cuando llegué, ella ya estaba en la puerta esperándome. Llevaba un vestido negro que hacía juego con la noche, y su expresión era serena, como si hubiera estado anticipando este momento. «Pasa», dijo moviéndose a un lado para dejarme entrar. La sala estaba decorada con muebles de madera oscura y el aroma a incienso llenaba el ambiente. Me senté en el sofá, pero ella permaneció de pie, mirándome con esos ojos que ahora parecían esconder más de lo que decían. ¿Qué me hiciste?, pregunté y mi voz se quebró al final de la frase. Lorena suspiró y caminó hacia la ventana, mirando hacia el jardín como si buscara las palabras adecuadas. Sabía que vendrías por esa pregunta, pero no sé si estás listo para la respuesta. Claro que estoy listo, exclamé poniéndome de pie. La rabia y la desesperación me consumían. Desde esa noche, todo en mi vida ha cambiado. Mi salud, mis pensamientos, mis deseos. Nada es igual. ¿Qué fue lo que le pusiste al café? Ella se giró lentamente, sus ojos clavados en los míos. No fue lo que le puse en el café, Javier. Es lo que necesitaba hacer. ¿Qué significa eso? Mi paciencia se estaba agotando. Esa noche no fue casualidad. Su voz era suave, pero cada palabra caía como un golpe. Necesitaba verte, hablar contigo, cerrar un ciclo que tú ni siquiera sabías que habías abierto. Diablos, ¿de qué estás hablando? ¿Recuerdas cómo terminamos?, preguntó cruzándose de brazos. ¿Recuerdas cómo me dejaste? Mi mente volvió a esos días,
La relación había terminado porque yo ya no estaba interesado. Tal vez no había sido el más amable al cortar con ella, pero ¿eso justificaba todo esto? No puedes culparme por eso, Lorena. Las cosas simplemente no funcionaron. Para ti fue simple. Para mí, no. Su tono era frío, casi letal. Me dejaste con algo que no podía cargar yo sola y tuve que buscar una solución. ¿Qué solución? Ya dímelo, por favor. Ella se acercó lentamente, sus ojos oscuros como pozos sin fondo. Algo que asegurara que nunca más podrías hacerle daño a nadie, Javier. Algo que cambiara tu camino para siempre. Mi corazón latía cada vez con más fuerza. ¿Qué me hiciste? No te di nada que no estuviera ya dentro de ti. Solo desperté lo que necesitaba salir. Su respuesta me dejó paralizada. La confusión y el terror se mezclaban en mi mente. ¿Qué significaba eso? Antes de que pudiera decir algo más, Lorena tomó mi mano y la colocó sobre su pecho, justo donde su corazón latía con más fuerza. Ahora estás en un camino que no tiene vuelta atrás. Lo que hiciste esa noche, lo que nos llevó a este punto, es algo que tendrás que descubrir por ti mismo. La dejé ir y di un paso atrás, incapaz de procesar sus palabras. «Estás loca», murmuré, girándome hacia la puerta. Puedes pensar eso, pero el cambio ya comenzó, Javier, y no es algo que puedas detener. Salí de su casa con el estómago revuelto y más preguntas que respuestas. Pero una cosa estaba clara. Lo que fuera que me estaba pasando no tenía marcha atrás. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Lorena resonaban en mi cabeza como un eco interminable. No te di nada que no estuviera ya dentro de ti. Solo desperté lo que necesitaba salir. ¿Qué me habría querido decir? ¿Era una metáfora? ¿O una forma de manipularme? ¿O realmente había algo en mí que nunca había conocido? Al amanecer, me encontré frente al espejo, observando cada detalle de mi rostro. Era yo, pero al mismo tiempo no lo era. Mis ojos, que siempre habían reflejado seguridad y confianza, ahora solo parecían esconder dudas y miedos que nunca antes había sentido. Cerré los ojos e intenté recordar esa noche. Quería saber en qué momento ese café fue adulterado. Cuando Lorena removía el líquido, cómo me miraba fijamente mientras lo bebía. Había algo en su mirada, algo que en ese momento no entendí, pero que ahora parecía ser la clave de todo. Me senté en la cama, exhausto. Por primera vez en años, dejé que mi mente divagara hacia algo que siempre había reprimido. Momentos en mi niñez en los que me había sentido diferente. Miradas largas hacia cosas que me intrigaban, pero
que no podía expresar. Pensamientos que había descartado rápidamente porque no encajaban con la idea que tenía de mí mismo. ¿Era posible que Lorena no hubiera hecho más que abrir una puerta que yo había cerrado con fuerza? Decidí enfrentarme a mí mismo. Ese día fui al centro del pueblo y, sin pensarlo mucho, entré en una boutique. Las prendas femeninas colgaban de los estantes, cada una más colorida y delicada que la anterior. Sentí una mezcla de vergüenza y curiosidad al tocar un vestido de tela suave. ¿Buscas algo en especial?, preguntó una empleada con una sonrisa amable. Asentí sin saber qué decir, pero en mi interior sabía que no era algo especial, era alguien especial. Era yo mismo. Salí de la tienda con un pequeño paquete y el corazón latiendo descontrolado. Esa noche, en la soledad de mi habitación, abrí el paquete. Dentro había una blusa sencilla de color azul. La tomé con manos temblorosas y después de un momento de duda, me la puse. El espejo me devolvió una imagen que nunca había visto, pero que, de alguna manera, se sentía correcta. No fue un cambio completo, pero fue un paso hacia algo que no podía negar. De repente, un mareo me golpeó. Me agarré del tocador para no caer y entonces lo sentí. Una oleada de emociones que parecían no ser mías. Era como si algo enterrado en lo profundo de mi ser estuviera despertando, empujando hacia la superficie. A la mañana siguiente, fui a buscar a Lorena. La encontré en la plaza, sentada en una banca bajo la sombra de un árbol. Se veía tranquila, casi como si estuviera esperándome. Necesito que me lo expliques, dije sin rodeos. Ella me miró con esa expresión enigmática que tanto me desconcertaba. Vaya, ya lo estás entendiendo. ¿Entender qué?, dije frustrado. No sé quién fregado soy ahora. Eres quien siempre has sido. Su tono era suave pero firme. Lo único que hice fue librarte de las cadenas que te pusiste a ti mismo. ¿Pero cómo?, susurré sintiéndome pequeño ante su certeza. Javier, por Dios, no fue el café. Fue lo que representaba una decisión, un cambio. Tú aceptaste ese cambio, aunque no te dieras cuenta en ese momento. Sus palabras eran un enigma, pero había una verdad en ellas que no podía ignorar. Algo en mí había despertado, algo que siempre había estado ahí, esperando ser liberado. Entonces, ¿esto no es una maldición?, pregunté con voz temblorosa. Ella negó con la cabeza. No, no es una maldición. Es tu verdad. La vida tiene formas extrañas de traernos respuestas, y la mía llegó en un momento que nunca esperé. Había pasado una semana desde mi conversación con Lorena. Mis días se sentían como un revoltijo de emociones.
miedo, curiosidad y una extraña sensación de paz que me confundía aún más. Estaba caminando por el centro del pueblo, perdido en mis pensamientos, cuando una voz familiar me detuvo. ¿Javier? Me giré para encontrarme con la figura de la doctora Teresa García. Había sido mi maestra durante la maestría. Tenía una sonrisa amable y sus característicos lentes de armazón grueso que siempre le daban un aire de sabiduría. «Maestra Teresa», exclamé sorprendido. Ella asintió, observándome con una mezcla de calidez y curiosidad. «Hace tiempo que no te veía. ¿Cómo has estado?» Mi primera reacción fue fingir que todo estaba bien, pero algo en su mirada me hizo detenerme. La doctora Teresa siempre había sido más que una profesora. Era alguien que veía más allá de las apariencias. No tan bien como quisiera, admití finalmente. ¿Por qué no me acompañas a tomar un café?, sugirió señalando una cafetería cercana. Acepté, y minutos después estábamos sentados frente a frente, con tazas humeantes entre nosotros. «¿Qué te pasa, Javier?», preguntó con ese tono directo pero lleno de empatía que recordaba de sus clases. Me tomó un momento decidir si debía contarle la verdad, pero algo en mi interior me empujó a hacerlo. Le hablé de mi salud, de mis cambios internos y finalmente de Lorena. Teresa escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, se quedó pensativa por un momento antes de hablar. «Javier, quiero que pienses en algo», comenzó inclinándose ligeramente hacia mí. «¿Por qué crees que estos cambios en ti son algo malo?» «Porque no los entiendo», respondí. Siempre pensé que mi vida tenía un rumbo claro y ahora todo parece estar al revés. Ella me sonrió con gentileza. A veces, cuando nuestra vida da un giro inesperado, es una oportunidad para descubrir quiénes somos realmente. «¿Qué quiere decir?», pregunté desconcertado. «Recuerdo tus ensayos en la maestría», dijo, recargándose en el respaldo de su silla. «Siempre hablabas de autenticidad, de encontrar un verdadero propósito. Quizás este es tu momento de hacerlo». Sus palabras me dejaron pensando. ¿Era posible que estos cambios fueran una parte de mí que siempre había estado ahí, esperando el momento adecuado para salir? Pero, ¿y si todo esto fue causado por Lorena?, insistí. Teresa negó con la cabeza. Las personas pueden influir en nuestras vidas, pero no pueden crear algo que no esté en nosotros. Si estás experimentando esto, es porque algo en ti lo permitió. No lo veas como un castigo, sino como una revelación. Esa conversación fue el primer paso para ver mi situación desde otra perspectiva. La doctora Teresa me ofreció algo que no había tenido en semanas: esperanza. «Gracias, maestra». Mi voz salió más firme de lo que esperaba. «Javier, sabes que siempre puedes contar conmigo.
Me dio una palmada en el hombro antes de despedirse. Esa noche me sentí diferente. No completamente en paz, pero un poquito más ligero. Tal vez después de todo, estaba empezando a entender quién era realmente. El tiempo pasó como un suspiro. Las semanas se convirtieron en meses y poco a poco empecé a aceptar lo que antes me aterraba. La blusa azul que había comprado ya no era solo un experimento. Ahora era una prenda que me hace sentir cómodo y auténtico. En la privacidad de mi hogar, me permitía explorar quién era realmente, sin miedo al juicio ni a las expectativas de nadie más. La doctora Teresa fue mi mayor apoyo en ese proceso. Después de aquella charla en la cafetería, continuamos reuniéndonos. Cada conversación era un ejercicio de autodescubrimiento, un espacio donde podía compartir mis dudas, temores y pequeños avances. Javier, el mundo allá afuera siempre tendrá opiniones, me dijo una tarde mientras paseábamos en el parque. Pero lo único que importa es cómo te sientes contigo mismo. Si tú te aceptas, el resto será secundario. Eran palabras sabias, pero ponerlas en práctica era otra historia. Un día, mientras estaba frente al espejo, me atreví a maquillarme por primera vez. Claro que no fue perfecto, pero no importaba. Miré mi reflejo y vi a alguien que por fin comenzaba a ser honesto consigo mismo. Por primera vez en mucho tiempo, sonreí conmigo mismo. Sin embargo, cada vez que pensaba en salir al mundo siendo plenamente yo, un nudo de miedo se apoderaba de mi pecho. ¿Qué dirían las personas? ¿Qué pensaría mi madre, mis amigos, los vecinos del pueblo? La maestra Teresa había insistido en que no debía apresurarme, que cada paso debía ser solo mío, no una imposición externa. Pero ese miedo persistía, como una sombra que no podía ignorar. Una noche soñé con Lorena. En el sueño, ella no era la figura misteriosa que había temido, sino alguien que simplemente sonreía mientras me decía: te di una llave. Tú decidiste abrir la puerta. Desperté con una mezcla de emociones. Por un lado, el sueño reafirmó que el camino que estaba recorriendo era mío y de nadie más. Pero, por otro lado, me recordó que aún quedaba una barrera: el miedo a enfrentar al mundo. Sentado en la sala de mi casa, con mi madre preparando café en la cocina, finalmente me atreví a hablar con ella. Mamá, quiero contarte algo, dije y mi voz temblaba. Ella se sentó frente a mí, dejando la taza a un lado. Dime, hijo, ¿qué pasa? Le hablé de todo, de mis sentimientos, de mis cambios, de mis miedos. Su rostro pasó de la sorpresa a la preocupación y finalmente a algo que no esperaba: aceptación. Javier, eres mi hijo y siempre voy a quererte.
dijo tomando mi mano entre las suyas. Sus palabras me dieron un alivio inmenso. Tal vez, si mi madre podía aceptarme, habría esperanza para el resto del mundo. Hoy, mientras escribo estas líneas, sigo luchando con ese miedo. Aún no me siento listo para salir al mundo tal y como soy, pero tampoco me escondo de mí mismo. He aprendido que aceptarse es un proceso, uno que no tiene un final claro ni una meta específica. Y aunque el camino no ha sido fácil, cada paso que doy me acerca más a la persona que siempre he sido, incluso si no lo sabía. El mundo puede esperar un poquito más. Por ahora, estoy aprendiendo a vivir con mi verdad. Y eso, para mí, ya es suficiente. Antes de despedirnos, quiero agradecer la confianza que Javier depositó en esta comunidad para revelarnos su verdadera identidad. Me encantaría no solo que yo pueda leer sus comentarios, sino que Javier se sienta aceptado, apoyado y querido por esta hermosa comunidad de Al Caer la Noche. Recuerden que me pueden seguir enviando sus historias. Por lo pronto, me despido con un gran abrazo a la distancia, recordándoles que tenemos una cita justo al caer la